Dios le bendiga de manera especial. Le saluda a su hermano Henry García con un tema bastante importante en los últimos tiempos. Se trata del arrebatamiento y la gran tribulación. Aquí tengo un listado de siervos de Dios, los cuales yo sigo, los sigo en sus plataformas digitales. David Aimon, Armando Alducin, Antonio Bolaines, Gary Lee, Gabito Rodríguez, Jaciel, Miguel Sánchez Ávila, Pastor Gutiérrez, Ezequiel Molina y Aarón Germán, entre otros. ¿Por qué menciono esta lista de siervos de Dios que hasta donde yo tengo entendido son siervos de Dios fieles a Dios? Porque son siervos de Dios que creen diferente a lo que yo creo acerca del arrebatamiento, que pienso que primero viene una persecución mundial llamada Gran Tribulación, y que estos me aportan mucho entendimiento y conocimiento a mi vida espiritual, porque son personas que siguen a la vanguardia con las profecías de los últimos tiempos. Y me sorprende el hecho de que siervos de Dios con este calibre de entendimiento y sabiduría no puedan comprender y entender que sí la iglesia pasará por la gran tribulación. Quisiera que también, si alguno de ustedes conoce y tiene la manera de etiquetar este video a estos siervos de Dios, que de hecho los menciono en mi video para que ustedes entiendan que yo los sigo a ellos y que yo no soy en conocimiento, ni tengo en conocimiento la capacidad ni siquiera para desatar la correa del calzado de ellos. Sí, dicho esto, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué yo digo que la gran tribulación primero viene antes del arrebatamiento? La gran tribulación no es la ira de Dios. Vuelvo y repito, la gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios ya es cuando Él viene, se lleva a su pueblo y manda granizo, temblores de tierra, terremoto que destruye todo, y granizo como el peso de una funda de cemento, el peso de un talento, 64 kilos, casi 80 libras. Granizo prendido en fuego para abajo y derribando todo, y úlcera y todo eso. Ve el mundo en tiniebla. Esa es la ira de Dios. Que de hecho la ira de Dios la cargan ángeles en copa. 7 ángeles en 7 copas. Cada uno una. Entonces ahí no estaremos en el templo, fuera del templo, esperando que este juicio se ejecute en la tierra. Han hecho un sancocho con respecto a la ira de Dios y la gran tribulación. La gran tribulación es una persecución mundial, porque la palabra de Dios dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 15, 16 y 17, dice: pero esto digo en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que ya durmieron. Versículo 16, oye lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor nos está diciendo que nosotros nunca nos vamos a adelantar, como lo dice el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el capítulo 15 de Corintios, versículo 20 en adelante, te habla cómo es el orden de la resurrección. Y así mismo te la enumera y te dice entonces cuál vendría a estar faltando. O sea, por un lado, Dios te dice, tú no te vas a adelantar a los muertos en Cristo. Incluso los antiguos se le dice en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el Salón de la Fama conocido por nosotros, en donde menciona a una serie de siervos de Dios que han estado aquí, que fueron asesinados, y otros murieron normal, de muerte natural, pero que estos no recibieron lo prometido. ¿Lo prometido qué es? El cuerpo de gloria, la resurrección de los muertos, sí, el cuerpo inmortal. Es decir, que con esto nos están diciendo, los antiguos le prometieron ese cuerpo, pero todavía no se lo han dado, porque tienen que esperarnos a nosotros, los que estamos vivos y los que estamos peleando esta batalla.
aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Es decir, que por todas partes, los muertos en Cristo es un código para nosotros saber en qué parte de la historia seremos arrebatados los que estamos vivos. En una te dice, tú no te vas a adelantar a ellos. O sea, estamos en la fila nosotros, pero ellos están primero. ¿Qué significa eso, varón? ¿Por qué usted no me explica mejor? Bueno, lo que te estoy diciendo es que Dios nos está dando un código. Porque acuérdate que los muertos en Cristo resucitan primero, como lo dice. Es decir, que nos están colocando en la fila, pero a ellos los está colocando primero. Porque acuérdate que entre ellos está Pedro, está Moisés, está David, está los discípulos del Señor. Es una serie de siervos de Dios que a lo largo de la historia en la antigüedad han seguido a nuestro Señor. Entonces ellos están esperando esta generación última, porque es solo una resurrección que hay, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15. Ahí te dice el detalle de la resurrección. En otras palabras, para tú conocer cuándo y en qué parte de la historia tú te vas, será el rapto, tienes entonces que seguir qué pasa con los muertos salvos. Porque te dijeron que tú estás en una fila esperando que ellos sean resucitados primero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Porque yo digo que ya tengo la clave o entiendo el código para este arrebatamiento, para saber este arrebatamiento. Bueno, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4, 5 y 6 te dice cuándo será efectuado esta resurrección de los muertos. Te dice en qué época incluso. Es en la época en el que el anticristo matará a siervos de Dios que tendrán parte en esa resurrección que yo estoy esperando. La primera resurrección, como lo dice. Y dice también, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Entonces, como nos da un código la palabra de Dios acerca de los muertos en Cristo, y estos muertos en Cristo también tienen parte en esta primera resurrección en la que yo estoy esperando, porque ya previamente, como lo dije ahorita, ya me dijeron, tú no te le vas a adelantar a los muertos en Cristo. Sería algo injusto también que yo me le adelante, porque ellos realmente nos están esperando a nosotros, como lo dice el capítulo 11 de Hebreos 35 en adelante. Dice que ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. O sea, la resurrección es un evento junto de los antiguos creyentes en Jehová, en Jesús. A este punto de la historia, ellos todavía no han resucitado. Entonces, ¿qué pasa con eso, varón? ¿Qué tú me quieres decir? Bueno, que ya Dios te está colocando en una fila y te está diciendo atrás de quién es que tú vas y atrás de quién es que yo voy. Entonces el arrebatamiento va después de los muertos en Cristo. Y no solo en Cristo, porque todos son en Cristo. Los antiguos también son en Cristo, porque oye lo que dice de Moisés. Dice que él prefirió los vituperios. Oye, hablando de Moisés, los vituperios de Cristo. ¿Qué significa eso? Que los antiguos también son muertos en Cristo. Los antiguos son muertos en Cristo. Ellos no fueron perfeccionados para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que seremos perfeccionados. Cuando habla de perfección, está hablando del cuerpo de gloria. Está hablando del cuerpo de gloria. Entonces, ¿qué significa eso, varón? Todavía estoy confuso, no entiendo. Bueno, mira, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 4, 5 y 6, vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco el nombre del número de su nombre, el nombre de la bestia. Dice que vivieron. Cuando dice y vivieron, eso significa la resurrección, aunque está un poco codificada ahí, pero eso es lo que significa también. Hay una serie de palabras que significan lo mismo con respecto a la resurrección. Se levantaron también significa resucitaron, y vivieron, resucitaron, y fueron vivificados también significa resurrección. Pero en particular dice y vivieron.
y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego te dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, ¿por qué no me dijo esta es una resurrección? Si no me la está enumerando, es para que yo entienda que yo, como siervo de Dios, que ya me dijeron, los antiguos no han resucitado, ni le dieron cuerpo de gloria, porque tiene que hacerse un solo evento de resurrección. Los muertos en Cristo es la clave para comprender este asunto. Ve, entonces cuando en Apocalipsis te dice, los otros muertos no volvieron a vivir, te está hablando claro que esa es la resurrección que estamos esperando. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es en Cristo. Dime a ver si los otros muertos van a resucitar. Analiza a ver. Analízalo ahora mismo. Vuelven a resucitar los otros muertos. Cuando Cristo venga para llevarse a su pueblo, para arrebatar a los que tiene que arrebatar. Pero antes te está diciendo, ellos van primero. ¿Por qué ellos van primero? Claro, porque la promesa de Dios tiene que cumplirse. Acuérdate que el Señor tiene que transformarnos a nosotros, pero que si nosotros nos vamos, o sea, morimos antes de ver ese cuerpo de gloria, la promesa, no me digas tú a mí que los que están vivos, que en la generación futura, un ejemplo fue que Jesús vino, ellos serán arrebatados. No serán arrebatados antes de yo resucitar, porque la promesa me la dieron a mí primero. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Y también en el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos. Es un código que nos está dando. El Señor nos está dando un código ahí para entender cuándo es el arrebatamiento. El arrebatamiento es inmediatamente los muertos en Cristo, los muertos antiguos en el Señor. Llámese Moisés, David, Elías y tantos siervos de Dios que han muerto pero que no han recibido la promesa dicha por el mismo Señor a través de Pablo. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 35 en adelante. Ninguno de los antiguos, aunque alcanzaron buen testimonio, no han recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido? ¿Qué es lo prometido? El cuerpo de gloria. Incluso a Daniel le dijeron, anda Daniel, estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, pero tú irás hasta el fin, reposarás y recibirás tu herencia. Luego te levantarás y recibirás tu herencia. ¿Cuál es esa herencia? La herencia es el cuerpo de gloria. La herencia es el cuerpo de gloria. Es decir, vuelvo y repito, en Apocalipsis capítulo 20, luego de ya yo saber que hay solamente una resurrección para salvación, porque me lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 23, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Es decir, ya la de Cristo vino, ya pasó, perdón, esa resurrección. Ahora faltan los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. No hay más resurrección para salvación. Luego en Apocalipsis, ya luego de yo saber que estoy en una fila esperando a los muertos en Cristo, los muertos en Dios, estoy en una fila esperándolo a ellos. Entonces Apocalipsis me dice que hay una serie de siervos de Dios que son ejecutados, que le mochan la cabeza por ello no aceptar la marca de la bestia, y luego tienen parte en la resurrección que yo estoy esperando. Eso fue lo que me hizo entender, y este conocimiento yo lo paso para que ustedes entiendan que sí pasaremos por la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación no es la ira de Dios. Vuelvo y repito, la gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios ya es cuando Él viene, se lleva a su pueblo y manda granizo, temblores de tierra, terremoto que destruye todo, y granizo como el peso de una funda de cemento. El peso de un talento, 64 kilos, casi 80 libras.
granizo prendido en fuego para abajo y derribando todo, y úlcera y todo eso. Ve el mundo en tiniebla. Esa es la ira de Dios, que de hecho la ira de Dios la cargan ángeles en copa, 7 ángeles en 7 copas, cada uno una. Entonces ahí no estaremos en el templo, fuera del templo, esperando que este juicio se ejecuten en la tierra. ¿Quieres saber por qué la ira de Dios no es la gran tribulación? Bueno, en plena tribulación, capítulo 6, versículo 9 al 11, oye lo que dice: vi las almas de los decapitados debajo del altar, las cuales clamaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué tú crees que ellos están reclamando? Ellos están reclamando la ira de Dios, pero ellos le mocharon la cabeza. Eso que le mocharon la cabeza. ¿Y qué le dice la divina respuesta a ellos? Aguarden un poco de tiempo, tengan vestiduras blancas, porque es necesario que con siervos de ustedes, o sea, siervos igual que ustedes, también mueran como ustedes. O sea, está diciendo anticipadamente, estos que están en el altar tampoco han recibido cuerpo de gloria. O sea, no ha venido la resurrección de los muertos y por ende tampoco el arrebatamiento. Estos se encuentran en el altar ubicados allí, pero previamente le mocharon la cabeza porque lo está diciendo. Sí, y le dicen a ellos: tengan vestiduras blancas y esperen un poco de tiempo, porque es necesario que siervos como ustedes le mochen la cabeza también. La gran persecución no es la ira de Dios, entiéndelo así. Entonces ya me ubicaron en la fila atrás de los muertos en Cristo, y estos muertos en Cristo, esta resurrección que yo estoy esperando, ocurre también para estos que le mochan la cabeza, porque así lo dice Apocalipsis 20, 4, 5 y 6. Estos tienen parte en la primera resurrección. Te dice el número para que tú no especules con la resurrección número 2 o número 3. Te dice el número para que entiendas que esa es la que tú estás esperando, porque tienes que esperarlo a ellos. ¿A quiénes? A los muertos en Cristo. Eso fue lo que me hizo entender. Y si tú eres entendido, analiza todo lo que tiene que ver con los muertos en Cristo y vas a ver que sí te va a tocar. Solamente falta una resurrección en Cristo para los muertos en Cristo, o sea, una resurrección de salvación. No faltan dos, porque dice la Biblia, versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene poder sobre estos que han tenido parte en la primera resurrección. Yo estoy esperando esa primera resurrección, porque ya me dijeron: tú no te vas a adelantar. Estoy siendo como muy repetitivo, pero esto es muy importante, porque tú tienes que entender que cuando venga la abominación desoladora, tienes que huir a los montes, porque esa no es la ira de Dios. Han hecho un sancocho con respecto a la ira de Dios y la gran tribulación. La gran tribulación es una persecución mundial. Amén. Así que Dios te bendiga, y si es posible que tú puedas pasarle y etiquetar este video para que estas personas que ya yo te mencioné al principio del video, David Diamond, Gabito Rodríguez, Gary Lee, Ezequiel Molina, no, porque ya yo lo escucho a él con otro tipo de mensaje, apuntando a una persecución también. Eso es real y vendrá, y eso es lo que hará que la iglesia se afirme y se levante, porque hay mucha apostasía y hay mucho adulterio y hay mucha fornicación. Y Dios va a levantar a la iglesia con esta persecución. A los tibios serán vomitados. Los que están en dos aguas quieren estar así, pero el que está frío, cuando viene a veces se calienta, y el que está caliente se va a calentar más. El sucio se va a ensuciar y el que está limpio se va a limpiar más. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.